Hablamos de las incautaciones de propiedades en Cuba. Analizaremos una propuesta económica para Hispanoamérica. Y María y yo analizaremos los titulares más importantes de Estados Unidos, incluyendo el viaje del presidente Biden a Europa. Y esto es De Este a Oeste. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Willy Loras desde Ginebra, en Suiza. Les saluda la doctora María Herrera Mellado desde Miami, en Florida. Antes de comenzar con el programa, quiero recordarles, como siempre, que si no se ha suscrito al canal, que por favor le den un clic a la campanita que se encuentra aquí debajo en pantalla para que puedan recibir las notificaciones de cada vez que subimos contenido nuevo a nuestra página de internet y en las diferentes plataformas de este programa. Para nuestro primer invitado es una persona muy interesante, es un abogado que también maneja temas en Cuba, directamente con Cuba y con propiedades que fueron y que han sido confiscada por el gobierno de Fidel Castro, y para eso le vamos a dar la bienvenida al abogado Nick Gutiérrez, que es el presidente nacional de la Asociación de Hacendados de Cuba. Nick, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Te quería preguntar, ¿cómo tú ves la relación actual de Estados Unidos y el gobierno de Cuba? Bueno, la relación actual con esta nueva administración no ha cambiado desde la última administración, gracias a Dios, desde el punto de vista nuestro. O sea, la última administración reversó el curso del presidente Obama de normalizar relaciones con Cuba, que fue demostrado un esfuerzo unilateral y inútil al final del día, porque Cuba no abrió, se aprovechó de la mano que le extendió la administración del presidente Obama, pero no ha mejorado ni en derechos humanos, ni en acciones respaldando países terroristas, ni restablecer el Estado de Derecho, etcétera. Y además de eso, arriba de eso, no ha dado una aclaración por los ataques sónicos que han ocurrido contra personal diplomático estadounidense y canadiense en Cuba. Esto es muy preocupante y es claro, ningún gobierno, sea republicano o demócrata, va a normalizar con un régimen que está conduciendo ataques de fuerza dirigida contra su personal diplomático. O sea, las relaciones están muy malas ahora, pero están al nivel que se merece el comportamiento del régimen castrista. Correcto. Nick, me gustaría preguntarte sobre el estado de las demandas interpuestas gracias al título 3 de la ley Helms-Burton. Yo sé que tú representas a muchas familias afectadas, que tu familia fue afectada por esas propiedades que fueron confiscadas. ¿En qué estado se encuentra y cuáles son las esperanzas de aquellos que demandaron en su día? Seguro, María, una buena pregunta. Hay ya más de 40 demandas entabladas bajo el título 3 de la ley Helms-Burton. Ha habido 5 que han sido desistidas y están en apelación actualmente. Ha habido una que ya ha llegado a un arreglo que se está finalizando hoy en día en una mediación. Estamos en cortes federales estadounidenses en 7 estados, la mayoría aquí en la Florida, por supuesto. Y es un proceso largo, costoso, complicado y difícil. No va a ser fácil, pero yo creo que ha mandado un mensaje contundente que las empresas americanas o extranjeras que se benefician de propiedades confiscadas por el régimen contra personas que ahora son americanos van a tener que pagar un precio y enfrentar una responsabilidad judicial en las cortes federales de este país, y ojalá que esto siga desalentando la inversión con ese régimen totalitario en Cuba. Nick, entendiendo la administración actual en Estados Unidos, obviamente una administración que ha tenido en su pasado, en el gobierno de los 8 años de Obama, muy buena relación con el gobierno de Cuba. ¿Cómo ven ustedes que sea posible aumentar la presión para que se den esos cambios en favor de estos cubanos que perdieron sus propiedades en Cuba? Bueno,
confiamos mucho en el senador demócrata Bob Menéndez de Nueva Jersey. Él ha mantenido la línea firme del exilio cubano aún dentro de esta administración demócrata. Y hasta ahora, comendablemente, la administración demócrata no ha hecho ningún cambio en la política del presidente Trump. Hay más que se puede hacer y estas demandas son una primera parte. La revocación de visas de ejecutivos y sus familiares y agentes bajo el título 4 de la ley Helms-Burton es otra medida que esta administración todavía no ha hecho mucho para avanzar. Esto se empezó a avanzar con la administración de Trump, pero debe de seguir empujándose estas sanciones. Ya hemos visto que concesiones unilaterales a un gobierno totalitario no funcionan. Entonces hay que seguir aislándolos internacionalmente. Nos parece que el voto del Parlamento Europeo reciente fue un pequeño, quizás simbólico, pero importante paso hacia que Europa se una a Estados Unidos a aislar este régimen dictatorial. Hemos visto que cuando esto ocurre, como pasó con el gobierno de apartheid de Sudáfrica hace varias décadas, cuando los Estados Unidos y Europa se unen, cambios se logran o sea, el pueblo cubano merece ese respaldo de los europeos a sus aspiraciones para libertades que disfrutan el resto de los países del mundo, pero no ellos todavía después de 6 décadas, más de 6 décadas. Definitivamente, estuve en una concentración aquí en Miami frente al consulado español en el que los cubanos en el exilio le pedían al Partido Socialista Obrero Español que dejasen de informar al régimen de La Habana, que condenasen las violaciones de los derechos humanos, y yo coincido contigo, Nick, me parece fundamental que el Parlamento Europeo, la Unión Europea deje de financiar al régimen castrista, o en este caso díaz-canelista, porque se siguen violando los derechos humanos de muchísimos artistas, de disidentes, de activistas de derechos humanos, y eso es una lástima. Con respecto a una posible revocación y retirada de los visados de ejecutivos, también es muy significativo. Yo recuerdo el año pasado que me entrevistaron aquí en Miami. Como tú sabes, yo soy abogada de inmigración y hay muchos ejecutivos españoles, los dueños de los hoteles Meliá, aquellos españoles que han invertido en Cuba, que se paseaban y entraban en Estados Unidos de forma, entre comillas, impune. Por lo tanto, yo coincido contigo que esta administración debería de tomarse muy en serio que aquellos que inviertan en países como Cuba, que violen los derechos humanos, así como lo hacen con aquellos que inviertan en Irán, pues no pueden entrar aquí, digamos, de esa forma, ¿no? De esa forma tan libre. ¿Qué mensaje tienes tú, por ejemplo, o qué tendrías tú un mensaje para el actual gobierno de Pedro Sánchez en España, sabiendo que es un gobierno que está muy debilitado, pero un gobierno que, sin embargo, sigue apoyando a este régimen y ha visitado a Cuba, pero no se ha reunido con la oposición? De acuerdo. Cuba es en gran parte, como sabemos, compuesta de descendientes de españoles y los cubanos lo único que están pidiendo dentro y fuera de la isla es las mismas libertades y privilegios básicos que disfrutan, gracias a Dios, los europeos y específicamente los españoles. Esto no es algo de derecha, de izquierda, esto es una cosa íntegramente de centro. Queremos el Estado de Derecho, eso es todo. O sea, que todos participen en un sistema de gobierno donde el pueblo puede elegir sus propios dirigentes. O sea, esto es algo tan radical, pienso que no. Y eso es lo que queremos que entiendan los socialistas españoles. O sea, estamos hablando de democracia, estamos hablando de Estado de Derecho y respetar la voluntad del pueblo. Cuba no ha permitido eso nunca en 6 décadas, ni un ápice. Ya es hora en este mundo del siglo XXI que Cuba se reintegre a la comunidad de naciones democráticas de libre empresa, con Estado de Derecho, con libertades básicas protegidas. Y eso es lo que hace falta. Yo personalmente tomé mucha satisfacción en la revocación de visas de 14 ejecutivos del Grupo Meliá, incluyendo su presidente Gabriel Escarrer. Eso es una iniciativa que nosotros estamos empujando
hace no menos de 25 años y por fin lo logramos con la administración de Trump. Y es el principio. Y mira, María, igual que los judíos han perseguido a los nazis hasta todos los rincones del mundo, nosotros los cubanos libres le debemos esa obligación a nuestros hermanos y hermanas dentro de la isla. No solamente, como tú sabes, estamos demandando aquí en Estados Unidos, también tenemos una demanda contra Meliá en España, en el Tribunal número 24 de Palma de Mallorca, en Islas Baleares, la cual estamos apelando ahora a la audiencia provincial. Y perseguiremos a todas estas compañías que con conocimiento de lo que están haciendo han invertido en propiedades robadas. Eso no solamente viola la ley Helms-Burton en Estados Unidos, viola el Código Civil español, que prohíbe el enriquecimiento ilícito. Y esto vamos a seguir persiguiéndolo no solamente para interés propio, pero también para las ansiedades para la libertad del pueblo de Cuba. Me quiero darte las gracias, definitivamente un segmento muy interesante. Esperamos tenerte pronto aquí en el programa. Ahora le doy un minutito a María para que se despida de ti. Yo espero también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nick. Es un placer tenerte en nuestro programa. Yo creo que este tema es desconocido para muchísimos europeos y también para muchísimos hispanoamericanos que no saben que se pueden interponer demandas, que desde luego, a pesar que quizás la idea no es recuperar la propiedad inmediatamente, sí es demandar por daños y perjuicios y que las familias afectadas por lo menos tengan una esperanza, un hilo de esperanza para que en un futuro, cuando veamos una Cuba libre, aquellas personas puedan recuperar la propiedad. Muchísimas gracias, esperamos tenerte de vuelta. Mucho gusto, claro que sí. No solamente queremos ganar, pero aunque no ganemos, es lo correcto moralmente y legalmente hacer y seguiremos empujando por esa dirección. Gracias, muchas gracias, Nick. Vamos a nuestra primera pausa. La libertad de los mercados y la libertad de la propiedad privada en Latinoamérica es el segmento que viene. No se vayan, que venimos con más de Este a Oeste.